Amén, amén. Ocupen sus lugares, por favor. Estamos contentos de estar juntos el día de hoy. Estamos felices, ciertamente Dios ha sido bueno con nosotros. Y bueno, yo estoy, por un lado, quiero comentarles que mis emociones están un poquito encontradas, ya que el próximo domingo vamos a empezar a tener nuestros servicios en nuestros edificios. ¡Yuhu! Esa es una muy buena noticia. Como mencionamos en los anuncios, vamos a tener esa buena oportunidad de ya empezar a reunirnos, no preocuparnos si hay mucho calor, si está lloviendo, si hay viento. Ya no vamos a preocuparnos por nada de eso. Sin embargo, esos sentimientos encontrados se deben de que, a pesar de la alegría que eso da, tengo cierto temor de que cuando volvamos a nuestros edificios, volvamos a nuestros antiguos hábitos, que volvamos a nuestras antiguas rutinas. And that's the reason why I'm a little afraid of going back into our buildings. Because it's easy to go back to the old routines that we had in the past. Y pensar en eso de alguna manera me hace pensar que tal vez la razón por la que estamos esperando volver de nuevo a reunirnos en nuestros edificios es para que la manera como vivíamos nuestra vida cristiana antes del COVID se restablezca y volvamos a una normalidad muy casual como cristianos, en donde ya no tenemos que hacer el sacrificio de reunirnos bajo una carpa para tener un servicio al Señor. Ahora tenemos aire acondicionado, bonitas pantallas, una buena música, todo va a estar muy especial, todo va a estar muy bien. Pero por otro lado también puede ser nuestro cristianismo, puede volver a lo que muchas veces yo sentía que no solamente nosotros como congregación, sino como iglesia en general experimentamos, vivir un cristianismo muy casual, en donde vamos un domingo sí, un domingo no a la iglesia, en donde ser parte de un grupo de vida no es como lo más importante para nosotros. Hablar de Jesús no es algo que nosotros sentimos como una pasión que se desborda en nuestro ser por hacerlo, y que sea ahora de nuevo común para nosotros ir a Hume Lake o ir a un viaje misionero a Chiapas, pero no ir a publicar las buenas nuevas de salvación aquí en los eventos que tenemos en la comunidad. En fin, que nuestro cristianismo se vuelva de nuevo un cristianismo cultural de acuerdo al contexto en el que estamos, y no volvamos después de una pandemia de 13 meses con una pasión desbordada por vivir para la gloria del Señor. Ese es mi temor. Ese es mi duelo. Que mientras estamos aquí afuera, al menos veo que hacemos algunos sacrificios por estar aquí. Que hemos hecho algunos sacrificios y algunos esfuerzos extras por ir a nuestros eventos de outreach en la comunidad. Que de alguna manera nos hemos mantenido activos como congregación. Pero ¿qué va a pasar cuando volvamos y tengamos todo lo que antes teníamos? Eso es lo que me pone a temblar, y estoy orando y estoy ayunando, porque de verdad siento que no podemos volver a lo que era normal para nosotros. Tuvimos que haber aprendido una lección o muchas lecciones en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras iglesias. Tuvo que haber algunas lecciones de vida para nosotros. Y el temor es que tal vez ahorita todavía no las hay, y estamos muy felices. We're so happy, we're so excited to go back into the normal. Y esto es algo que está en nuestra naturaleza. De ninguna manera tenemos que sentirnos como que somos los únicos que hemos pasado por algo así. Aún los discípulos del Señor, los que caminaron con Él por 3 años y lo vieron después de haber resucitado, presentarse delante de ellos, aún ellos quisieron volver a la normalidad en un par de ocasiones.
La primera de ellas es que dice Pedro, me voy a pescar. Él se va a la normalidad de 3 años atrás, ¿lo puedes creer? Se va a la antigua manera de vivir, al antiguo oficio que él tenía antes de conocer a Jesús. Y todos los demás discípulos lo siguen. Y el Señor se presenta delante de ellos y les ministra y le da un gran llamado a Pedro. Le dice, tú ya no vas a ser pescador. No te he dicho, ni siquiera solamente vas a ser pescador de hombres. Ahora vas a ser pastor y vas a apacentar mis ovejas. Vas a pastorear mis corderos. Eso es lo que el Señor llamó a Pedro. Pero ya que el Señor ha resucitado y se está convirtiendo en alguien que ven regularmente a los 40 días de su resurrección, ahora ellos se están preguntando, ok, ¿vas a establecer la normalidad que culturalmente anhelamos? Vamos a poder volver a ser una nación fructífera y poderosa y vamos a tener control absoluto sobre todas las naciones y un judío va a reinar sobre la tierra. Y el Señor le responde, a ustedes no les corresponde saber los tiempos. Y Él ascendió a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, para estar intercediendo por nosotros. Les dijo que esperaran en Jerusalén, que iba a venir sobre ellos poder, porque el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre sus vidas. La tercera persona de la Trinidad habría de venir sobre cada uno de ellos y ellos están esperando que la promesa se cumpla. The disciples waited for 10 days for the promise to be fulfilled. 10 días para ti y para mí, viéndolo desde la perspectiva en la que estamos, no es nada. Pero cuando tenemos una situación difícil y esperamos en las promesas del Señor y están pasando 10 días, parece una eternidad. Ellos no tienen dirección, ellos no saben a dónde ir, ellos no saben cuál va a ser su futuro. Lo que tienen que hacer es esperar. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, nos damos cuenta que esas promesas empezaron a cumplirse, que lo que el Señor les había dicho habría de llegar a su plenitud. Por ello les invito a que abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 2, mientras vemos la promesa de Jesús a sus discípulos cumplirse. Ese día, 50 días después de la resurrección del Señor, algo muy extraordinario sucedió. That day something extremely extraordinary happened. Y sin que lo esperaran, llegó un viento muy violento. Y desde el cielo se sintió un tremendo estruendo que conmovió todo lo que estaba ahí. De repente se aparecieron lenguas como de fuego en cada uno de ellos. Eso fue lo que sucedió. Esa fue la promesa que el Señor Jesús les había hecho a sus discípulos y ahora se está cumpliendo. La iglesia en ese día, en ese momento nace. This is the birth story of the church. La iglesia comenzó con la venida del Espíritu Santo. Y hubo un estruendo muy grande, un estruendo que si hubieras estado en Jerusalén, que dicho de paso, el día de Pentecostés era una fiesta muy importante para los judíos, una de las 3 fiestas más grandes que ellos celebraban. Y venían los judíos que estaban viviendo como extranjeros en todos los países bajo el cielo. Y cuando ellos están celebrando este día especial, el día que conmemora cuando Moisés recibió la tabla de la ley de parte de Dios, ellos lo están celebrando y en esa celebración el Espíritu Santo de Dios viene. Cuando el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, en ese momento inició su nación. Cuando la iglesia del Señor recibió el Espíritu Santo, en ese momento comenzó a ser la iglesia. Y
Y hubo un tremendo estruendo que hizo con que todos en la ciudad vinieran a ver qué es lo que está sucediendo. What's going on? What's that big noise? Todos vinieron como buenos cananeas, ¿verdad? A la tierra de mi papá, en donde él dice que les gusta ir a ver qué es lo que está pasando cuando hay algún chismecillo por ahí. Como buenas personas que les interesa saber lo que está pasando, cada uno de ellos fueron. Y se dieron cuenta que algo extraordinario estaba sucediendo. La experiencia que estaban viviendo los apóstoles del Señor acompañados de otras personas. Muchos dicen eran alrededor de 120. Otros dicen no, en esta ocasión solamente están los apóstoles porque se refieren a ellos como Galileos. Esos detalles no son lo importante. Lo importante es que todos vienen. Y los que están hablando en lenguas han estado experimentando desde que empiezan a hablar en esos idiomas que el Espíritu Santo está presente. Y eso es algo muy especial. Porque la promesa no es que van a recibir poder. La promesa es que vendría una persona. Y sí, claramente, cuando disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo, cuando estamos bajo la unción del Espíritu Santo, cuando estamos en compañía del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, hay poder en nosotros de parte de Dios, porque Él es Dios. La promesa es una persona. Remember, keep in mind, the promise is a person. Y todo llegó a su cumplimiento de acuerdo a esta promesa que el Señor Jesucristo había hecho. Y ciertamente hay algunos detalles en los que pudiera pasar mi tiempo explicando. Pero lo más importante aquí es que el Espíritu Santo estaba ahí, así como está aquí. Él es la persona de la Trinidad que trae todo para que sea completado. El plan de Dios se ha desarrollado. El Verbo se ha hecho carne, ha sido colgado en una cruz, enterrado en una tumba y ha sido levantado al tercer día. Ahora el Espíritu Santo continúa desarrollando la obra que Jesús comenzó. El Espíritu Santo une al creyente con Cristo Jesús. The Spirit unites us to Christ. And now we have become His new temple. We have become the temple of the living God. Ahora que el Espíritu Santo de Dios nos ha unido con Cristo, ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. No por nada Jesús dijo en Juan 16:7, es mejor que yo me vaya y los deje. Porque si no me voy, entonces el Espíritu Santo no vendrá. Pero si yo me voy, el Espíritu Santo va a venir. Y eso sucedió. El Espíritu Santo de Dios vino como lo había prometido Jesús. Y ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es perseguir su llenura. We must pursue His filling. Y ser lleno del Espíritu resulta en vivir bajo su control. Eso podemos intuir por lo que dice eventualmente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5:18. No se embriaguen con vino, antes bien, llénense del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que sucede con un briago? ¿Qué es lo que sucede cuando se avientan muchas jarras? Pierden el control, están bajo la influencia. La persona que está llena del Espíritu es una persona influenciada por el Espíritu. Algunos de nosotros podemos recordarnos cuándo fue la última vez que nos pusimos briagos, pero no nos podemos recordar cuándo fue la última vez que nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Hemos permitido
que otras sustancias controlen nuestra vida, controlen nuestros sentidos, controlen nuestros movimientos, y no le permitimos a Dios controlarnos. Y por eso debemos de buscar ser llenos del Espíritu de Dios. En ese día de Pentecostés, el día en que la iglesia nació, dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Di conmigo, todos. All of them were filled with the Holy Spirit. Y mira lo que empezó a suceder. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. They were speaking in tongues. Así de fuerte no fue el viento, fue más fuerte en esa ocasión. Empezaron a hablar en lenguas. Y de la traducción del original del griego se usaba esta palabra para referirse a lo que ahora nosotros conocemos como idiomas. Habrá muchas personas que dirán que esta es la expresión viva del don de lenguas. Otras personas dicen, no, este fue un milagro aparte de ese don, porque no hay quien interprete. De hecho, los que interpretan son los no conversos. Los que interpretan son los que están oyendo en su propio idioma lo que se está diciendo. Entonces este no es un tema del don de hablar en lenguas. Este es un tema de que Dios está haciendo algo sobrenatural que nunca ha sucedido, que nadie se puede explicar. Y el milagro no es que hay un grupo de personas hablando en diferentes idiomas. El milagro es que todos están escuchando el evangelio en su propio idioma. Ese es el milagro. ¿Quién era la audiencia? La audiencia era gente de todos lados. People from all over the world were there. And they are listening to the good news of Jesus. Y este inicio de la iglesia, lo único que viene a enseñarnos y a clarificar es que el reino de los cielos es un reino multilingüístico y multicultural. Que mientras los apóstoles, los discípulos del Señor estaban esperando que Jesús hiciera a Israel grande de nuevo, make Israel great again, Dios estaba pensando en un reino que no tenía una específica cultura y un específico lenguaje. Un reino en donde de toda lengua, de toda nación, de todo origen podrían ser parte. Así es de que, ¿por qué te agüitas si de repente aquí y allá hablamos un poquito de inglés? La audiencia que estaba ahí viene de por lo menos 15 diferentes lugares. Y todos ellos son judíos por nacimiento o judíos por convicción debido a su religión. Pero todos ellos vienen a Jerusalén. Y algunos de ellos que vuelven son segunda, tercera, cuarta, quinta generación de judíos volviendo a Jerusalén. Algunos de sus morros ahorita se están preguntando, What? I don't speak Spanish, Mom. Why do you keep bringing me to church? Bueno, en ese tiempo esta dinámica también sucedía. Eran judíos muchos de los que estaban ahí, pero no hablaban el idioma necesariamente. Entonces empiezan a escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Yo no sé cómo te sientes tú como segunda, tercera generación de latino cuando vas a México. No sé si te sientes como un extranjero a pesar de que todos te ven ahí bien paisa como si fueras uno de ellos. You feel like an immigrant down in Mexico, but everyone there sees you as a Mexican. Imagínate este grupo de personas. Se dice que durante esas fiestas la demografía, la población crecía hasta 4 o 5 veces más en la ciudad de Jerusalén. Un número grande de personas están ahí y muchos de ellos no hablan el arameo común.
pero empiezan a escuchar el evangelio del Señor Jesucristo por un grupo a quienes ellos se refieren como galileos. ¿Cómo es posible que estos galileos iletrados estén hablando tan buen italiano, estén hablando tan buen griego, estén hablando tan buen turco, estén hablando tan buen mandarín? ¿Cómo es esto posible? Ese es el milagro. They are listening to the gospel in their own languages. Están escuchando el mensaje del Señor, la proclamación del evangelio de una manera sobrenatural, a la manera que ni siquiera los que hablaban estaban entendiendo lo que estaban diciendo. Estaban siendo controlados por el Espíritu de Dios. Y el hecho de que escucharon el evangelio en su propio idioma. Yo sé que hay algunas personas entre nosotros que hablan dialecto. Imagínate que yo empezara a hablar en el dialecto de tu pueblo en donde tú naciste, las maravillas de Dios, sin jamás haberlo estudiado, sin jamás haberlo oído. Sería algo sobrenatural, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que esto hace? Escuchar el evangelio en tu propio idioma afirma que el evangelio es para todos. Afirma que independientemente de tu cultura, Jesús te ama. Afirma that if you don't feel Mexican or Latino enough, you are enough for Jesus. Afirma que sin importar si no tienes clara tu identidad, para Dios eres muy valioso, eres muy importante y Él te ve como inmigrante. ¿Cómo se sentirá ser cubano rodeado de puros mexicanos? ¿Cómo se sentirá ser guatemalteco rodeado de puros salvadoreños? ¿Cómo se sentirá ser latino en medio de puro que no son latinos? Es extraño, es difícil, pero aún así Dios nos ve. Y nos abraza, y nos ama, y nos dice, everyone is welcome. Todos son bienvenidos. Y por eso es importante que tú y yo busquemos la llenura del Espíritu. No nada más porque queremos aprender inglés o queremos aprender a hablar español. No, sino porque queremos ver a Dios hacer maravillas. ¿Sí o no? Queremos ver a Dios hacer maravillas que no tengan explicación. Amén. Que Dios salve a través de una persona tímida, que nunca se atreve a hablar, que nunca habla una palabra, pero en el poder del Espíritu, bajo la llenura del Espíritu, se atreve a decirle a alguien cuando más lo necesita, Jesús te ama, y esa persona pasa de muerte a vida. En nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. That's for sure. We won't share the gospel on our own. No hay tiempo, no hay ganas, nos da vergüenza. Pero bajo la llenura del Espíritu será posible. Y podremos depender del poder del Espíritu Santo. We must pursue His filling and depend on His power. El verso 14. Entonces Pedro, en unidad con los otros 11. Oh, muchos de nosotros todo el tiempo cuando vamos a este pasaje pensamos que esta es una experiencia exclusiva de Pedro, pero no es así. Esta es una experiencia de todos los discípulos, de todos los apóstoles en unidad. Todos se ponen en pie, pero el Espíritu guía a Pedro, que todo el tiempo está hablando incoherencias cuando no debe, dice cosas que no deben de ser. Ahora empieza a proclamar una predicación que te deja, ¿cómo es posible?
¿Cómo es que sabes muy bien las profecías de Joel y que sabes también los salmos de David? ¡Qué maravilloso mensaje! ¿Por qué está sucediendo esto? Porque bajo la llenura del Espíritu Santo, ahora Pedro se mueve en el poder del Espíritu Santo. Algunas veces nosotros pensamos que no sabemos nada y por eso no queremos atrevernos a hablar de Jesús. Pero nuestra experiencia es suficiente para decirle a una persona: antes estaba perdido, antes estaba solo, antes estaba lejos de Dios, ahora mi Salvador es Cristo, and that's enough. Eso es suficiente. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello. Así es de que si tú te has quejado porque el pastor grita un montón, y Pedro a voz en cuello. ¿Y sabe quién son ellos? ¿Sabe quiénes son? Algunos de nosotros tenemos un orgullo latino, un orgullo mexicano bien macizo, ¿verdad? O aquí en este país vemos que hay muchas personas que tienen un orgullo muy americano. Ahorita hay un movimiento nacionalista que todos sabemos que existe. Bueno, Pedro sabe quién es su audiencia. Él sabe que son judíos por su nacionalidad israelita. Él sabe que ellos esperan al Mesías por su nacionalidad israelita. Ellos saben que creen en las enseñanzas de las Escrituras porque son israelitas. Como tú y yo, como buenos latinos, seríamos buenos católicos. Y como buenos mexicanos, hace 30 años atrás, buenos priistas. O como se diría o como se piensa de los latinos aquí en los Estados Unidos, buenos demócratas. No es porque tengamos convicción muchas veces, sino porque nuestra cultura y nuestro idioma muchas veces determina las decisiones que tomamos. Y Pedro entiende esta dinámica, no porque él es muy inteligente, él es un Galileo, un pescador. Pero se dirige a ellos en el poder del Espíritu y les dice: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. He wants to get their attention. Peter relied on the Holy Spirit to address the crowd. Y de acuerdo a Juan capítulo 16 versículo 8, eso es lo que el Espíritu Santo haría. El Espíritu Santo nos daría poder y el Espíritu Santo es poderoso para traer convicción a las personas con respecto a su pecado, con respecto a juicio y a equidad. Pues Pedro está dependiendo del poder del Espíritu de Dios. Pedro está hablando aquí de una manera como nunca había hablado. En otra ocasión le había dicho al Señor: yo nunca te voy a dejar aunque tenga que dar mi vida. Pero no era cierto, porque eventualmente negó al Señor. En esta ocasión verdaderamente él está hablando como nunca había hablado, porque ahora tiene convicción. Di conmigo: convicción. Ahora tiene convicción. Y la convicción es una creencia que nos sostiene cuando hay momentos difíciles. A conviction is a belief that sustains us in challenging times. El problema es que muchos cristianos en nuestros días no tenemos convicciones. Many Christians nowadays have no convictions. Tenemos miedo. Tenemos temor de vivir nuestra fe cuando vienen barreras, cuando vienen obstáculos, cuando enfrentamos dificultades. Pero escúchame bien.
Solamente aquellos que dependen del poder del Espíritu están listos, están disponibles para tomar riesgos en el nombre del Señor. La pregunta es, ¿eres tú uno de ellos? ¿Eres tú una de ellas? Que después de esta pandemia, aunque todavía no termina, pero conforme vamos moviéndonos a la nueva normalidad, ¿estás tú dispuesto, estás tú dispuesta a tomar nuevos riesgos en tu vida espiritual? Or not? Is it going to be the same as before or not? Are you willing to take risks in the name of Jesus or not? Pedro estaba dependiendo del Espíritu del Señor y estaba confiando en su guianza. So depend on His power and trust His guidance. Pedro nunca había predicado antes. Él estaba confiando en la efectividad de su predicación porque la estaba haciendo en el nombre del Señor bajo el poder del Espíritu Santo. Y él estaba dispuesto a dejarse guiar. Y eso era al final lo que el Señor les había prometido antes en Juan 16:13. Cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu guió a Pedro a decir exactamente lo que él tenía que decir. A comunicar exactamente lo que se tenía que comunicar. Mira, mi amigo, mi amiga, familia en el Señor. ¿Cuántas veces por medio de este hombre que habla la palabra del Señor, tú no has terminado después de un servicio pensando, ¿qué me sabe el pastor? Y yo ni en el mundo te hago. Te amo mucho en el Señor, pero cuando estoy predicando, mi audiencia principal es Él. Créeme, no eres tú. Tiemblo delante de Él, no tiemblo delante de ti. Y no vengo a atacarte a ti, vengo a proclamar las buenas nuevas del Señor. ¿Qué es lo que causa entonces que la palabra parezca tan directa? As if everything is for me. The Holy Spirit. El Espíritu de Dios. Incluso me puede a mí decir cosas que ni planeadas tengo en mis notitas. El Espíritu Santo guió a Pedro a predicar el mejor sermón jamás predicado. Nadie ha predicado tan maravilloso mensaje como Pedro. El versículo 36, mira lo que les dice. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. God has made Jesus both Lord and Messiah. Pedro les está diciendo, Jesús es Dios. Pedro les está diciendo, Jesús es el Mesías. Y por la razón de haber Jesús en algunas ocasiones, haberse puesto en la misma posición del Padre, hacerse a sí mismo, hablar de sí mismo como si fuera Dios, por eso lo crucificaron. Y ahora Pedro básicamente está levantando sus manos y diciendo, si es necesario para mí morir, crucifíquenme, pero no voy a dejar de decir que Jesús es Señor y Mesías. Y tú pudieras decir, todos van a empezar a gritar, crucifíquenlo, pero no. Ese es el poder del Espíritu de Dios, que viene a completar, que viene
a terminar la obra que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, que tú y yo fuéramos parte de su reino, de su familia. A Jesús lo crucificaron, pero permitieron que el mensaje que proclamó Pedro hiciera un eco en sus corazones. Y esa es la maravilla del poder del Espíritu. La manera como se mueve el Espíritu. Muchos de nosotros quisiéramos que Jesús estuviera aquí con nosotros, pero estuviera limitado. Él vino y tomó forma de hombre, habitó en un cuerpo humano. Lo tendrían en una iglesia en una semana y en otra iglesia otra semana, y estuviéramos siguiendo las noticias de todo lo que está haciendo, pero nos perderíamos muchas de sus hazañas y de sus obras. La belleza de la tercera persona de la Trinidad, de Dios mismo, Señor, por sobre todas las cosas, es que habita en ti y habita en mí. Y no nos perdemos nada, nada. Dale palmas al Señor, claro que sí. Por eso Jesús dijo, es conveniente, Anet, te conviene que yo me vaya. Paco, te conviene que yo me vaya. James, te conviene que yo me vaya. Porque el Espíritu Santo de Dios va a venir y va a habitar en ti. Y si se lo permites, te va a llenar. Si se lo permites, te va a mover en su poder. Si se lo permites, te va a guiar. Estamos viendo esto en el inicio de la iglesia. Todo está sucediendo en Jerusalén. Pero este mensaje ha de ir hasta Judea, Samaria, hasta Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y está sucediendo así. Así es de que para terminar, solamente quiero animarte a lo siguiente. Experimenta su obra. Experience His work in your life. Allow Him to do His work in your life. Permítele al Espíritu Santo de Dios moverse en ti, trabajar en ti. Vas a ver maravillas. Tal vez no vas a tener el carro último modelo que quieres, o la casa de, pues ahora de $1,000,000, pues no es tanto ahora como están las casas, pero la casa del $1,000,000, o no vas a tener el novio soñado que tienes. No sé cuál sea tu ilusión, tu sueño. La meta del creyente es ser discípulos del Señor, fieles a Él. Pero si estamos dispuestos a rendirnos al Espíritu de Dios, vamos a experimentar su obra, así como Pedro está a punto de experimentarla. Fíjate lo que dice el verso 37. ¿Estamos listos? Amén. Cuando oyeron esto, todos, otra vez di conmigo todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? What should we do? ¿Qué debemos de hacer? Dios está hablando a nuestras vidas. Dios está conmoviendo nuestros corazones. Sabemos que no eres tú, Pedro, porque eres un simple pescador. Eres un Galileo nada más. No tienes educación, pero todo su ser se conmovió. Y mira lo que les dice Pedro: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y van a recibir lo mismo que yo tengo, el regalo del Espíritu.
Maravillosa respuesta. Así empezó Jesús su ministerio. Arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado. Y la iglesia comienza con un mensaje similar: arrepiéntanse y bautícense. No duren mucho sin bautizarse. No duren mucho sin hacer pública su fe en Jesús. No duren mucho, aunque sean judíos y creen en Yahweh, necesitan aceptar a Jesús. Necesitan entregarle su alianza a Jesús. Necesitan reconocerlo como Señor y Mesías. Y el Espíritu Santo de Dios, ahí mismo, la Trinidad completa se está desarrollando, va a estar en ustedes. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ, and you'll receive the gift of the Holy Spirit. Ese día, Dios transfirió a más de 3,000 personas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese día, por lo menos 3,000 personas pasaron de muerte a vida. Ese día, la eternidad de 3,000 personas, el destino de 3,000 personas, por lo menos, cambió. Y yo no sé si tú tienes personas a tu alrededor que no conocen a Jesús. Y los has invitado a la iglesia. Y les has recetado versículos bíblicos. Y les dices que se arrepientan, si no se van a ir al infierno. Y puras de esas. Y no pasa nada. Al grado que dices, esto no funciona, no soy bueno para hacerlo, y ya no lo publicas con nadie. ¿Qué tal si nos permitiéramos ser llenos del Espíritu? Nos moviéramos en su poder. Dejáramos que Él nos guíe como esposo, como esposa, como padres, como hijos, como hermanos, como empleados, como ciudadanos en esta comunidad. ¿Qué tal si haciendo eso pudiéramos experimentar el ver su poder transformador en la vida de aquellos que nos rodean? Pero estamos pensando en volver a los edificios, en volver a la normalidad, en empezar a cantar sin calor y sin viento que nos tumbe las carpas. ¿Qué tal si todo lo que hemos necesitado como iglesia del Señor, la iglesia desde sus orígenes ya lo ha tenido todo el tiempo? Todo el tiempo. Pero no hemos valorado a la persona del Espíritu de esa manera. El regalo que tuvieron nuestros hermanos del primer siglo es que vieron a Dios obrar de una manera sobrenatural y se convirtieron en parte de una nueva comunidad. Muchos de los que venían como extranjeros se quedaron tal vez. Muchos se fueron tal vez, pero se fueron con un gran mensaje que compartir. Los que se quedaron, aunque no hablaran arameo, se quedaron. And they had no problem whatsoever listening to people speaking in different language. Because now they learn to speak
a godly language. They learned to speak in love. Ya no les importaba que algunos de ellos no hablaran su idioma natal. Ahora hablaban un nuevo idioma, hablaban el idioma del amor. Y ahora pertenecían a una nueva familia, en donde el orgullo de su vida no era ser mexicano, en donde el orgullo de su vida no era ser American, donde el orgullo de su vida era pertenecerle a Cristo Jesús y ser su emisario, ser su representante, ser una persona llena de Dios mismo en la persona del Espíritu de Dios. Pónganse de pie, por favor.